Bienvenidos, buscadores de la verdad interior, a un espacio de profunda reflexión. Hoy nos adentraremos en un viaje que nos invita a cuestionar aquello que siempre hemos dado por sentado, la disciplina. A menudo, la vemos como la clave del éxito y el orden, pero ¿es realmente el camino hacia una comprensión genuina y una libertad auténtica? Exploraremos cómo nuestra percepción de la disciplina puede estar limitando nuestro crecimiento personal y espiritual, y cómo una aproximación diferente puede abrirnos a una conciencia más plena. Prepárense para desvelar una perspectiva que podría transformar su manera de vivir y de entender el mundo. Desde nuestros primeros años, en la escuela y la universidad, se nos inculcó la disciplina como la cultivación de la resistencia. Se nos enseñó a resistir la tentación, a luchar contra la pereza, a no violar las normas establecidas. Este enfoque nos programó para creer que el control externo y la supresión de nuestros impulsos son el camino hacia la virtud y el éxito. Nos convertimos en expertos en la autorrestricción, en la negación de lo que sentimos o deseamos, bajo la premisa de que así forjamos un carácter fuerte. Pero, ¿qué sucede cuando esta resistencia se convierte en nuestra única herramienta para enfrentar la vida? Aquí reside una de las grandes falacias de nuestra educación. Creemos que al resistir y rechazar algo, nos volvemos más libres y victoriosos. Sin embargo, la realidad es a menudo lo contrario. Cuanto más luchamos contra una emoción, un pensamiento o una situación, menos la comprendemos. La resistencia no nos libera, nos encadena a aquello que intentamos evitar. Nos impide ver la verdadera naturaleza de lo que nos perturba, manteniéndonos en un ciclo de conflicto interno. La comprensión no nace de la lucha, sino de la observación serena y sin juicio. La resistencia, lejos de resolver nuestros problemas, a menudo solo pospone el inevitable resurgimiento de aquello que intentamos suprimir. Pensemos en el alcoholismo, la lujuria o la ira. Cuando resistimos estas tendencias sin comprender su raíz, podemos experimentar una calma aparente. Pero esta calma es frágil. En un momento de descuido, aquello que reprimimos resurge con una fuerza aún mayor, llevándonos a un ciclo de recaída y frustración. Este patrón nos demuestra que la supresión no es una solución, sino un aplazamiento que agota nuestra energía vital. Este es un punto crucial para nuestra reflexión. La verdadera comprensión, esa chispa de lucidez que ilumina nuestra conciencia, no puede ser forzada ni impuesta por la disciplina externa. Surge únicamente en un estado de libertad auténtica, cuando la mente está libre de las cadenas de la obligación y la resistencia. Es en esa ausencia de control rígido donde nuestra percepción se agudiza, donde podemos observar sin prejuicios y donde la verdad se revela por sí misma. Es un despertar espontáneo, no un logro forzado. La comprensión es el verdadero camino hacia la libertad genuina. No se trata de una libertad para hacer lo que queramos sin consecuencias, sino de una libertad interior que nace de la inteligencia. Esta inteligencia no es la acumulación de conocimientos, sino la capacidad de investigar, analizar y descubrir por nosotros mismos. Es la valentía de superar obstáculos, de experimentar y de aprender de cada vivencia. La libertad auténtica es el resultado de una mente que se atreve a cuestionar, a explorar y a comprender la vida en su totalidad, sin dogmas ni imposiciones. Un sistema educativo centrado exclusivamente en la disciplina y en metas superficiales tiene un alto costo humano. Nos convierte en autómatas, en seres que actúan por costumbre y por miedo al castigo, perdiendo nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de asombro. Nos volvemos prisioneros de prejuicios y tradiciones obsoletas, incapaces de pensar por nosotros mismos. Este enfoque nos despoja de nuestra individualidad y de nuestra chispa creativa, dejándonos con una sensación de vacío y desconexión. Es un camino que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Esta es una verdad fundamental que debemos comprender. El orden sin libertad se convierte en tiranía, un sistema opresivo que sofoca el espíritu humano y la creatividad. Por otro lado, la libertad sin orden degenera en anarquía, un caos donde no hay estructura ni propósito. La clave no está en elegir uno sobre el otro, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre ambos. Esta es la base de una educación fundamental y de un crecimiento personal auténtico, un orden que surge de la libertad interior, no de la imposición externa.
La atención consciente es la verdadera energía creativa, muy diferente de la atención forzada que se nos enseña en las escuelas. La atención forzada, motivada por el miedo al castigo, desperdicia nuestra energía vital. En cambio, la atención consciente es la fuerza más sutil y poderosa que poseemos, el vehículo de nuestra conciencia. Aprender a usarla sabiamente es la clave para el despertar. Es una atención que no se impone, sino que fluye de forma natural, permitiéndonos percibir la realidad con una claridad y una profundidad sin precedentes. A menudo, vivimos en un estado de sueño o inconsciencia, sin darnos cuenta. Este mecanismo se activa cuando nos identificamos con personas, cosas o ideas, olvidándonos de nosotros mismos. Esta identificación total nos lleva a un estado de fascinación, donde quedamos atrapados en la ilusión. Esta fascinación, a su vez, produce un sueño en nuestra conciencia, un estado de sonambulismo donde reaccionamos mecánicamente a la vida. Pensemos en alguien absorto en una película, se olvida de sí mismo, se identifica con los personajes y vive la historia como si fuera real, perdiendo su propia conciencia. Para despertar de este sueño, necesitamos practicar la atención consciente, dividiéndola en tres partes fundamentales. Primero, el objeto, aquello que estamos observando, ya sea una clase, una persona o una idea. Segundo, el lugar, el entorno donde se desarrolla la observación, como un aula, una calle o una oficina. Y tercero, y lo más importante, el sujeto, nosotros mismos, el observador. Al aprender a no olvidarnos de nosotros mismos mientras observamos el objeto y el lugar, ahorramos nuestra energía creativa y la dirigimos hacia el despertar de nuestra conciencia. Imaginemos dos escenarios ante un insulto. El hombre dormido, al ser insultado, se olvida de sí mismo, se identifica con el agresor y se fascina con la ofensa. Cae en un sueño de ira, reaccionando impulsivamente, hiriendo o incluso matando, y terminando en la cárcel. En contraste, el hombre despierto, al recibir el insulto, no se olvida de sí mismo. Utiliza su atención consciente, no se identifica ni se fascina con las palabras. Es incapaz de dar valor a la ofensa, manteniendo su control y su paz interior. Esta es la diferencia entre reaccionar mecánicamente y actuar con conciencia. Cuando un estudiante aprende a manejar la atención consciente, la disciplina tradicional se vuelve completamente obsoleta. Un alumno atento no necesita reglas impuestas ni regaños, su propia observación y comprensión lo guían. Un estudiante que se observa a sí mismo durante un examen o mientras juega, mantiene el orden de forma natural, sin esfuerzo. La atención consciente reconcilia inteligentemente la libertad y el orden, logrando el objetivo de una educación fundamental sin opresión. Es un camino hacia la autogestión y la responsabilidad intrínseca. La verdadera meta de la educación no es crear autómatas que imiten y sigan ciegamente, sino despertar la inteligencia y cultivar mentes que inquieren, descubren y piensan por sí mismas. La vía de la disciplina, con sus engranajes y su rigidez, tiende a producir individuos esclavizados por las normas externas. En cambio, la vía de la conciencia, con su enfoque en la observación y el despertar interior, conduce a individuos verdaderamente libres. La pregunta fundamental para educadores y padres es, ¿qué estamos cultivando en las nuevas generaciones? Para concluir, reflexionemos sobre esta profunda verdad. Mejor sería para la juventud, para los estudiantes, que se les enseñase el despertar de la conciencia en vez de esclavizarlos con tantas absurdas disciplinas. Esta cita de V.M. Samael Aun Weor, de su obra Educación Fundamental, encapsula la esencia de nuestro mensaje. Es un llamado a transformar nuestra visión de la educación y el crecimiento personal, priorizando el florecimiento de la conciencia sobre la imposición de reglas. Es hora de nutrir la semilla de la comprensión para que germine una libertad auténtica en cada ser. Saludos, saludos. Todos conocemos esa sensación, ¿no? Te propones dejar de hacer algo, qué sé yo, comer mal, procrastinar o estar todo el día con el móvil. Y luchas con todas tus fuerzas. Y a veces funciona, sí, pero solo por un tiempo. Pues el texto que analizamos hoy dice que esa lucha es precisamente el problema, que estamos usando la herramienta equivocada desde el principio. La fuente es un fragmento de la obra Educación Fundamental de V.M. Samuel Aun Weor. Se titula La disciplina.
Y nuestra misión hoy es desempacar su argumento, que es bastante provocador. Dice que la disciplina, tal y como la entendemos, no es un camino hacia la superación, sino, pues, todo lo contrario, un obstáculo. Es una idea que te vuela la cabeza, la verdad, porque le da la vuelta por completo a ese mantra que nos repiten desde pequeños, ¿no? De que la disciplina es la base del éxito y todo eso. El autor, de hecho, la define como una resistencia forzada. Y argumenta que, bueno, al resistirnos a nuestros impulsos, lo que hacemos en realidad es alejarnos de entenderlos de verdad. Me gusta la idea. Es como... Es como si quisieras conocer un enemigo, pero solo luchando contra él en la oscuridad, sin encender nunca la luz para verle la cara. ¡Qué buena analogía! Y para entender de dónde viene esta idea que es tan radical, hay que saber un poco quién es el autor, Samuel Aun Weor. No es, digamos, un psicólogo o un pedagogo convencional. Para nada. Él viene de la tradición gnóstica, una corriente filosófica, espiritual, así que cuando habla de despertar la conciencia, no se refiere solo a prestar atención en clase, habla de algo mucho más profundo. Exacto. Su perspectiva es que la educación no va de acumular datos, va de transformar al individuo. Y para él, la disciplina tradicional es un mecanismo que moldea el comportamiento por fuera, pero deja la psique, el interior, intacto. Y a veces incluso más enredado que antes. Pues con ese contexto vamos a meternos de lleno en la crítica. El autor define la disciplina como el cultivo de la resistencia. Nos enseñan a resistir la pereza, a reprimir la ira, a luchar contra la tentación. Suena bien, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema, según el texto, es que luchar contra algo no es lo mismo que comprenderlo. De hecho, afirma que cuanto más resistimos un vicio, un defecto, menor es nuestra comprensión sobre él. La resistencia lo reprime, lo esconde debajo de la alfombra, ¿sabes? Pero no lo disuelve. Sigue ahí, esperando su momento para salir. Y para que se entienda bien, pone unos ejemplos que son brutales. Hablemos del vicio de la bebida. Alguien lucha contra él, se disciplina, deja de beber. Pero como no ha comprendido las raíces de ese impulso en todos los niveles de su mente, qué sé yo, la tristeza, la ansiedad... La presión social, Claro, pues el texto dice que tarde o temprano volverá a caer y beberá de una vez para todo el año. es que es un patrón que vemos constantemente. Lo mismo con la ira. Podemos aprender a reprimirla, ¿no? A poner una cara sonriente en la oficina mientras por dentro estamos hirviendo, pero esa energía no desaparece. Se acumula. Se acumula en el subconsciente y un día, por la tontería más insignificante, como que alguien se te cuele en la fila del súper, Estalle. estalla. Totalmente desproporcionado. Exacto. La presión se acumula y la explosión es casi inevitable. Espera, es que lo que dice sobre la codicia es una verdadera trampa mental. Dice que alguien que se disciplina para no ser codicioso puede acabar, en el fondo, codiciando no ser codicioso. Es brillante. Es que lo es. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Estás usando la misma energía negativa para luchar contra ella, solo que le cambias el nombre. Exactamente. La energía de la codicia no se ha comprendido ni transformado, solo ha cambiado de objetivo. Ahora el objeto de deseo es la virtud, ser una buena persona. Pero el mecanismo del deseo es el mismo. La disciplina se convierte en un disfraz, en un autoengaño. El autor lo ve como pintar sobre el óxido. Por fuera puede parecer que lo has arrellado, ¿no? Pero por dentro la corrosión sigue avanzando. Vale, a ver, entiendo la crítica a la disciplina como una simple represión, pero me deja con un vacío. Si simplemente dejamos de resistir, ¿no nos convertimos en una veleta a merced de cada impulso? Suena a caos total, a anarquía. ¿Qué propone el autor para evitar eso? Es la pregunta clave, claro. Y frente a este modelo de resistencia, propone una alternativa que suena, si cabe, aún más radical. La libertad. Cita una frase que es el corazón de su argumento. Dice, solo con plena ausencia de disciplina, solo en libertad auténtica, surge en la mente la llamarada ardiente de la comprensión. Libertad es una palabra muy grande, ¿eh? El texto critica duramente el sistema educativo, diciendo que convierte a los estudiantes en autómatas vivientes, porque solo les dice qué hacer y qué no hacer. Pero, en la práctica, ¿cómo se aplica esa libertad en un aula sin que se convierta en un descontrol?
Y es que la libertad que propone no es libertinaje, no es anarquía, es la libertad para inquirir, para investigar, la libertad para que el estudiante pueda observar, experimentar, analizar los valores por su cuenta, en lugar de aceptarlos a ciegas porque lo dice un libro o un profesor, ¿sabes? Se trata de activar la inteligencia, que según él, solo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar. Ya entiendo. Si un estudiante comprende por qué es importante el silencio para concentrarse, no va a necesitar que un profesor le imponga la disciplina del silencio. El orden nacerá de su propia comprensión. Entiendo. Pero el texto va más allá. Hace una afirmación muy fuerte, que la disciplina excesiva destruye la sensibilidad humana. Y menciona estudiantes, soldados, policías. Un momento. Esto me parece una generalización un poco peligrosa. Un cirujano, por ejemplo, necesita una disciplina de hierro para operar, y eso no lo convierte en una mala persona o en alguien insensible. ¿El autor matiza este punto o es una condena total? Es una excelente objeción. Y sí, la clave está en el matiz. El autor no se refiere a la disciplina como autocontrol o rigor técnico, como la de un cirujano. Se refiere a la disciplina impuesta desde fuera, la que se basa en el miedo al castigo y en la represión de los propios impulsos. Su argumento es que cuando una persona se le obliga sistemáticamente a ignorar sus propios sentimientos, sus instintos, para obedecer, pues aprende a desconectarse de su mundo interior. Y claro, como consecuencia, se vuelve incapaz de conectar con el mundo interior de los demás, con su dolor. Ah, vale. Es un matiz importante. No es la disciplina, es el tipo de disciplina. Exacto. Y para que no haya malentendidos, el autor busca un equilibrio. Afirma que la educación fundamental debe conciliar orden y libertad. Y aquí viene otra cita clave. El orden sin libertad es tiranía. La libertad sin orden es anarquía. La clave es la combinación sabia de ambos. No se trata de eliminar las reglas, sino de que esas reglas surjan de la conciencia, de la comprensión, no de la imposición. Ok, entonces necesitamos un orden interno, que no sea la disciplina tradicional. ¿Cuál es la herramienta para construirlo? Si no es la lucha, si no es la resistencia. ¿Qué es? Y aquí es donde el texto introduce su propuesta práctica, un concepto que llama atención consciente. Esto es lo que viene a reemplazar la necesidad de la disciplina externa. Y ojo, no es algo pasivo, ¿eh? Es una técnica muy activa que hay que practicar momento a momento. Atención consciente. Me suena a mindfulness, a estar presente. Son conceptos que hoy están muy de moda. Totalmente. Es fascinante cómo este texto se adelanta décadas a muchas prácticas de mindfulness que hoy son súper populares. Pero hay un matiz clave aquí. El autor no lo enfoca solo como una herramienta para reducir el estrés. Lo conecta con un concepto muy propio de su filosofía, la conservación de la energía creadora. Le da una dimensión casi metabólica, no solo mental. Espera, ¿energía creadora? Eso suena muy esotérico. ¿Qué es exactamente? ¿Es como la energía mental, como cuando te sientes frita después de un día de tomar muchas decisiones? Es una buena analogía para empezar, sí, pero el autor lo lleva un paso más allá. No es solo fatiga mental, la describe como la energía más sutil y poderosa que produce el organismo, una especie de combustible vital. Piensa en la batería de tu teléfono. La fascinación, ese estado en el que nos sumergimos al ver una película o al enfrascarnos en una discusión en redes sociales. Es como tener docenas de apps abiertas en segundo plano, drenando la batería sin que te des cuenta. Me encanta esa imagen. Continúa. Pues, la atención consciente sería el acto deliberado de ir cerrando esas apps, para que esa energía vital no se fugue en reacciones automáticas, inconscientes. Y la técnica que propone para lograrlo es muy específica. Consiste en dividir la atención en 3 partes simultáneas. Sujeto, recordar quién es uno, yo estoy aquí. Objeto, lo que se está observando, estoy viendo esto. Y lugar, ser consciente del entorno, estoy en este sitio. Es un anclaje constante en el presente, en la propia existencia. Sujeto, objeto, lugar. A ver si lo he entendido. Usemos el ejemplo que pone el texto, el del cinéfilo, que me parece perfecto. Cuando estoy viendo una serie y el capítulo termina en un cliffhanger brutal, me olvido de que estoy en mi sofá, de que es tarde, de que mañana hay que madrugar. Estoy dentro de la historia, sufriendo con la protagonista. A eso se refiere con fascinación y sueño en la consciencia, ¿verdad? Precisamente, en ese estado, la película te vive a ti.
en lugar de tú vivir la experiencia de ver la película. Has perdido la conciencia de ti mismo, del sujeto. Te has identificado completamente con el objeto. Y según el autor, en ese olvido de uno mismo es donde se produce la mayor fuga de esa energía creadora. Entonces, si ahorramos esta batería vital practicando la atención consciente, ¿en qué la usamos? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo es usar esa energía ahorrada como combustible para despertar la conciencia. Un estudiante que practica esto en clase, por ejemplo, no necesita que le impongan disciplina. Él está plenamente presente por voluntad propia, no por miedo al castigo. Su atención no es forzada. Al dividir su atención, soy yo aquí en esta aula escuchando a este profesor, la energía que antes se gastaba en soñar despierto o en resistirse a la clase, ahora se invierte en comprender. Y la comprensión surge de forma natural. Esto me lleva al ejemplo más potente del texto, el del insulto. Y es que me toca de cerca. Me hace pensar en la última vez que me enfadé en el tráfico. Tenía toda la razón, claro, pero en ese momento me olvidé de mí misma. El insulto del otro conductor se apoderó de mí. No era yo, era solo una reacción visceral. Es un ejemplo perfecto. El autor diría que en ese momento te identificaste con el insulto, que es el objeto. Te fascinaste con la ofensa y te olvidaste del sujeto. Yo, una persona tranquila conduciendo mi coche. Te convertiste en una marioneta de las palabras del otro. En cambio, quien mantiene la atención consciente, estoy aquí, en mi coche, escuchando a esa persona decir esas palabras, pues no se identifica. No le da poder al insulto, porque recuerda constantemente quién es. La reacción violenta nace precisamente de ese olvido, de sí. Por eso el texto concluye que la mayoría de los errores humanos se cometen en ese estado de sueño. ¡Wow! Es increíblemente simple y a la vez profundísimo. No se trata de reprimir la rabia, sino de evitar que la rabia se genere en primer lugar, al no identificarte con lo que la provoca. Exacto. La comprensión del mecanismo. Esta persona está diciendo esto y mi ego está reaccionando así, corta el proceso de raíz. La energía no se derrocha en la ira, se conserva. Y esa es la verdadera autodisciplina para el autor. No la que se impone con fuerza de voluntad, sino la que florece de forma natural a través de la conciencia del momento presente. Pues, en resumen, ha sido todo un viaje, ¿eh? Hemos explorado un texto que desmonta nuestra idea tradicional de disciplina, viéndola como una resistencia ineficaz, como algo que solo reprime pero no soluciona, y en su lugar nos ha propuesto un camino, pues, radicalmente distinto. Un camino basado, por un lado, en la libertad para investigar y comprender por nosotros mismos, y por otro, en una herramienta muy práctica, la atención consciente. La idea clave es que la verdadera transformación no viene de luchar contra nuestros impulsos, sino de observarlos y comprenderlos. Y la técnica para eso es esa atención dividida, en uno mismo, en lo que se observa, y en el lugar para no caer en lo que el autor llama el sueño de la conciencia. El análisis nos deja con algo potente en qué pensar. El autor afirma que casi todos los errores que cometemos se deben a que nos olvidamos de nosotros mismos. Esto nos lleva a una pregunta que va más allá de la disciplina. La pregunta no es cómo ser más disciplinados, es dónde y cuándo nos perdemos en nuestro día a día. ¿Es navegando por las redes sociales? ¿En una discusión de trabajo? ¿Viendo las noticias? ¿Y qué cambiaría si en esos momentos clave, en lugar de imponernos una disciplina rígida, simplemente aplicáramos conscientemente esa atención dividida para permanecer presentes y despiertos?